Dios les bendiga a todos los hermanos en este día del Señor. Un día más donde vamos a compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Saludamos como siempre a los suscriptores. Que la misericordia y la paz del Señor esté en sus vidas. También saludamos a los pastores, evangelistas y misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. En este día de hoy tenemos otra enseñanza. Vamos a hablar del libro de Romanos, capítulo 11, versículo 5, que lee de la siguiente forma. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y el tema de hoy es remanente. Dios siempre ha trabajado con remanentes. Y esto vamos a empezar a hablarlo, porque el texto que ya hemos leído en Romanos capítulo 11, versículo 5, que Dios en estos tiempos ha quedado a un remanente escogido, que lo ha hecho por su amor, por su misericordia. Pero vamos a empezar, ¿qué es el significado primeramente de remanente? En hebreo, shear y cheter, que es lo que queda o sobra, y en griego leimá y ketaleimá o lopios, que es lo que sobra o queda. Quiere decir que remanente es lo que queda o que sobra de algo. Dios siempre ha trabajado con lo que queda por causa de la desobediencia de muchos. Ahora, vamos a hablar también qué quiere decir escogido. ¿Qué significa escogido? Escogido es en griego eklektos, que es seleccionado, selecto o elegido. Quiere decir que escogido es alguien que Dios elige y que selecciona. Vamos reuniendo estas palabritas para poder comprender lo que vamos a hablar. También vamos a hablar lo que es la gracia. El significado de gracia es gen, que es en griego, y charis. Esto es favor o bondad, en especial si ha sido ganada sin merecerla. Por eso es que la gracia de Dios nosotros no nos la merecíamos. Y la hemos recibido por su misericordia, el amor inmerecido. Ahora, ¿qué estamos hablando en este tema remanente? En este tema de remanente vamos a hablar lo que es el pasado, el presente y el futuro. Esta enseñanza que vamos a hablar hoy, vamos a empezar a encabezarla para que ustedes puedan comprender qué Dios quiere con nuestras vidas. En Efesios capítulo 2 versículo 8 al 9 dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Usted sabe y ha comprendido que Dios murió por nuestros pecados. Jesús muere por nuestros pecados y por su misericordia, por su muerte y resurrección, nos dio vida juntamente con Él. Por su amor, su gracia que siempre ha estado en la tierra. La gracia de Dios que el hombre no se merecía por causa del pecado. El pecado que el mismo hombre ha formado y ha establecido en su vida, y dando la oportunidad al reino de Satanás para que establezca su simiente. Por causa de su simiente, que es el pecado, ha venido la muerte. El ministerio de la muerte, en cual Cristo venció en la cruz del Calvario y nos ha dado vida por medio de su resurrección.
Por eso es que nosotros hemos creído y por gracia somos salvos por mediante la fe, por lo que hemos afirmado, por lo que hemos establecido, por lo que tenemos por convicción y por lo que tenemos día a día llevándolo en nuestras vidas. Ahora, hablamos de los tiempos, de los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. ¿Por qué tomamos estos 3 tiempos base este tema remanente? Es porque vamos a hablar los remanentes que hubieron en un pasado, los remanentes que se establecieron en el presente y el remanente que se establece en el futuro. Ahora vamos a hablar del pasado primeramente. ¿Cuál fue el primer remanente que Dios separó por causa del pecado del hombre? Noé. En Génesis capítulo 6, versículo 8 al 9 dice esto. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando hablamos que Noé halló gracia, la gracia, el amor inmerecido de Dios, que nosotros no nos merecíamos por causa del pecado, quiere decir que en los tiempos de Noé el pecado estaba raspante, el pecado estaba desenfrenado y Dios tenía que poner un punto final a esta situación en cual ya el pecado había subido al reino de los cielos y Noé halló gracia ante el Señor. Dios guarda este pequeño remanente en un arca. Noé con sus esposas correspondientes y sus hijos. Quiere decir que Dios vuelve a dar indicación a Noé para que pueda producir vida en la tierra, que se separaran y que se produjeran cada uno, no solamente los animales, también a Noé. Este remanente que Dios resguardó empezó a formar nuevamente, dando oportunidad de vida al hombre. No solamente esta situación siguió por curso. Usted sabe que lo que se estableció en la tierra, la simiente de Satanás tenía que seguir, porque iba a haber una lucha entre la simiente de la mujer y el hombre. Por eso que el pecado siguió raspante en la tierra. Mediante siguió el pecado y siguió cada paso que dieron cada una de las personas. Y lo que establece la Biblia en los reinos que se levantaron y los reyes que vivieron. David, Saúl, cada uno de los que vivió establecieron su reino, pero antes de esto apareció un profeta, Elías, en cual estaba pasando un tiempo muy difícil, en cual estaban matando a los profetas, estaban exterminando a los que llevaban la palabra del Señor. Dios le dejó saber a Elías que tenía un pequeño remanente guardado. Primera de Reyes 19:18 dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Mire, Elías estaba pasando un momento difícil y se cansó de ver lo mismo después que mató a un montón de profetas de acera. Y los que tenía la mujer esta Jezabel, los profetas de ellos los mató a todos. Y después escuchar la voz que vino de Jezabel diciendo que iba a picarle el cuello. Esto como que le colmó la paciencia a Elías y se fue a caminar. Caminata, Dios trató de llamarle la atención dándole de comer. Pero su caminata duró 40 días y 40 noches en cual terminó en una cueva. Y en esta cueva empezó a esconderse por lo que él pensaba, porque él se creía que había quedado solo. Y Dios le dejó saber que él tenía un remanente en cual se había guardado
Cuando hablamos de los remanentes, son personas que Dios escogió por gracia, por su amor, porque se guardaron de no pecar, del pecado. Se han separado para Dios por su amor. Estas 7,000 personas que Dios tenía resguardadas, que no doblaron sus rodillas, y le dejó saber a Elías que no era el único. Seguimos hablando del pasado. No solamente Elías, también fueron los que estaban dentro del cautiverio en Babilonia. Sabemos todos que Jeremías me ha profetizado que iban a ir cautivos a Babilonia. Y él había dicho que llevaran y que llegaran todos los que fueran libremente y que se entregaran a Babilonia, porque Dios los iba a poner en posiciones y los iba a poner en alto. Pero todo aquel que se negara a salir iba a ser muerto por causa de la desobediencia, por no escuchar a Dios. Unos salieron, un remanente salió, pero los que no quisieron, los que obedecieron, ese remanente salió, pero los que no quisieron murieron. Hablamos de quiénes: Estel, Mardoqueo, el profeta Ezequiel, Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, etc. Estas personas obedecieron, caminaron y estuvieron en cautiverio por 70 años. Luego de estos 70 años, después del cautiverio, salen junto con él Esdras y Nehemías, sale el pueblo, el remanente que quedó. Salieron los que estaban, salió una parte que estaba cautiva, este remanente obediente que escuchó la voz de Dios porque querían construir el templo. En Isaías capítulo 1, versículo 9 dice esto: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Por esta situación surgió el cautiverio, porque el pueblo estaba desenfrenado con la idolatría, no solamente con la idolatría, adulterio, fornicaciones, estaba en pecados y Dios estaba tratando de llamarle la atención. Primero los llamaba la atención por medio de los jueces. Óigame, eran por sectores los jueces. Cuando se levantaron el libro de jueces, se levantó Toniel, se levantó Gedeón, se levantó Débora, se levantaron diferentes jueces a juzgar el pueblo, pero no solamente a juzgarlos, a libertarlos por causa de lo que ellos mismos provocaron. Esto Dios trató una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. Siguieron en el mismo juego, en el mismo patrón. Y Dios tuvo que llamar la atención, llevarlos cautivos. Porque no solamente se levantó Saúl, se levantó David, se levantó Salomón, se levantaron diferentes reyes en el norte y en el sur. Esta situación siguió hasta que Dios le colmó la copa y dijo: ya basta, los llevaré cautivos por 70 años. Si Dios no hubiera provocado esta situación, estuvieran peor que Sodoma y que Gomorra. Esta situación Dios tenía que provocarla, porque el remanente obediente que se estaba guardando se estaba viendo afectado por dichas situaciones. Ahora, judíos y gentiles en el pasado. Efesios capítulo 2, del versículo 14 al 16 dice esto: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo la carne y las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear asimismo de los dos un solo y nuevo hombre, asidos de la paz, y mediante la cruz reconciliando con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Usted sabe que ya anteriormente yo he explicado este texto, pero en el pasado Cristo vino, murió por nosotros
estableciendo al pueblo gentil con el pueblo judío. La separación que había los une para que haya paz entre Dios y se puedan conciliar con Dios en paz, que no haya enemistades entre ellos, sino que haya una conciliación, una coinonía con Dios. Cuando hablamos de este pasado, todo fue surgido por un pequeño remanente en cual se estaba y se iba a ver afectado por causa de las enemistades que habían entre ellos. Por eso es que Cristo aparece para cumplir promesas al Abraham gentil y su descendencia, su linaje, en cual se forjó en la ley para poder unirlos a los dos en una conciliación de paz. Esto que Cristo hizo mediante la cruz, clavando la ley, que no hubiera tropiezos para que las promesas se establecieran y todo pudiera mantenerse en paz. Ahora, hablando lo que estoy hablando de remanente, este remanente que ha sido desde Jesús hasta hoy, en este presente, Dios siempre ha querido un solo pueblo. Romanos 11, del 17 al 24 dice esto: pues si alguna de las ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia del olivo, no te hastes contra las ramas, y si te hastas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverles a injertar. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Vamos a hablar esto. En el presente, Cristo nos dio la voluntad a nosotros de ser injertados por causa de los incrédulos judíos. Acordémonos que el pueblo de Dios es el pueblo judío. Ellos son los que llevan el verdadero fruto, porque son los que están en la rama, que el tronco, que es Dios, y la salvia es la que nutre a estas ramas. Muchos incrédulos fueron desgajados, sacados de estas ramas, pero Dios, poderoso es Él si ellos vuelven a reconocer a Jesús como su Salvador. Los judíos van a ser nuevamente injertados porque poderoso es Dios, porque ellos dan el verdadero fruto. Nosotros como olivos silvestres, entendámonos, no somos mayor que los judíos, pero Dios nos dio la oportunidad de dar frutos por medio del Espíritu Santo.
Damos frutos por medio, no los frutos reales que da el fruto del olivo real, que son los judíos, pero nosotros los damos por medio de su Espíritu Santo, nutriéndonos de la salvia del tronco. No sé si me están entendiendo. Todos nosotros fuimos injertados. Dios nos dio la oportunidad por causa de las promesas que le hizo a Abraham. E hizo de dos pueblos uno, porque las promesas que le hizo a Abraham fueron permanentes, perdurables, perpetuas. Estas promesas no tienen invalidez porque Dios no se arrepintió. Pero nosotros no nos podemos gastar. Mejor mantenernos bajitos, obedeciendo al que nos llamó, para mantenernos dentro de este remanente. ¿Usted sabe por qué estoy hablando esto? Porque en Juan 15:6 dice esto: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Dios te está haciendo diferentes comparanzas. Fuimos injertados para poder tener vida eterna. Y Dios no tiene nada lindo en esto. Dios no está haciendo separación. Dios los está tratando a todos por igual. Si desobedeces, te desgajo de donde te puse, donde fuiste injertado. Y alguien de los judíos que vuelva a conciliarse con Dios, vuelve y lo injerta, porque poderoso es Él. Pero si tú vuelves a reconocer a Dios como tu Salvador, Dios no te está diciendo que dejes el jueguito. Dios te va a volver a injertar, sabiendo tu condición, pero reconociendo que tú eres el que decides para dónde vas a ir. Si tú sigues en donde vas, Él te va a echar fuera, porque no vas a permanecer en Él. Y el pámpano que no dé frutos, el que no dé fuego, que esté hecho fuera, se va a secar y va a ser echado en el fuego. Eso nos enseña la Biblia. Por eso es que este pequeño remanente que Dios está guardando en estos tiempos, el remanente del mundo, no estamos hablando de puertorriqueños, de argentinos, de colombianos, no estamos hablando de raza, estamos hablando de todo el mundo. Este remanente tiene un lugar. ¿Y qué lugar para el futuro? Porque Cristo dijo que vendría a buscar a su pueblo, un solo pueblo. No estamos hablando que viene a buscar a los judíos, no estamos hablando que viene a buscar a los gentiles, viene a buscar a un solo pueblo, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles de todo el mundo, aquel que haya reconocido a Jesucristo como su Salvador. El futuro de este remanente, su novia reconocida en cuál es el cuerpo de Cristo. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 al 17, donde Dios resguarda este remanente. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Dije: gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios juzgará toda lágrima de los ojos de ellos. Mire, vamos a hablar la gran realidad. Nosotros estamos esperando
a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. El retorno en el arrebatamiento, donde Él y Pablo registra en Tesalonicenses que nos va a recibir en los aires. Ahora, este evento que está hablando Juan, en cual Dios le mostró y pregunta quiénes son ellos y de dónde han salido. La tribulación por causa de los escogidos fue acortada la gran tribulación, que era de 7 años a 3 años y medio que Cristo cumplió en esta tierra. Pero la tribulación categorizada los primeros 3 años y medio, donde habrá paz y seguridad, donde el anticristo estará con nosotros y nosotros tenemos que verlo sentar, en cual Jesús habló en Mateo 24 y Pablo lo afirma en Tesalonicenses. Y Daniel en el capítulo 9 lo declara. Esto que está hablando Juan, no salieron de la tribulación ni antes de la tribulación, salieron de la gran tribulación. Quiere decir que la iglesia va a ser arrebatada en el principio de los dolores de la gran tribulación. Este principio de dolor nosotros en Pedro dice que soportar un poco de tiempo, ese poco de tiempo Dios nos va a llevar a vida eterna. Pedro en el libro de Pedro lo habla así, soportando un poco de tiempo. Este remanente en cual Dios desde el principio ha guardado su remanente, en cual fueron afectados por el pecado de este mundo, en cual Dios resguardó una y otra vez. Una vez más guardará, gracias Espíritu Santo, del remanente, gracias Dios, en cual nosotros esperamos que Él suene las trompetas para ser levantados. Pero la Biblia nos enseña que será en un tiempo de gran tribulación. Quiere decir que no vamos a ser afectados, sino tenemos que mantenernos resistiendo para que este remanente pueda surgir en el reino de los cielos. No habrá más lágrimas, no habrá más calor, no habrá más llanto. Dios lo prometió. Así que mantengámonos, hermanos, en esta enseñanza que estoy hablando de los remanentes que Dios ha guardado. Una vez más Dios va a hacer que el remanente sea guardado, pero viene por un solo pueblo. El pueblo que Él unió cuando murió en la cruz del Calvario. En todo el mundo, de toda nación, de toda lengua, entraremos al gozo del Señor si nos guardamos en obediencia. Esta enseñanza se las dejo para que la aprovechen. Un día más que hemos compartido la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria y toda la honra. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por tu amor, Dios mío, inmerecido. Gracias, Señor, porque tuya es la gloria. Te pido, Dios mío, que tú sigas guardando a cada creyente, a cada hermano que nos está escuchando, Señor. Toca la fibra de su corazón, Dios mío, que sigan hacia adelante. Y el que no te tiene, redargúyele, Dios mío. Toma control de todas las cosas como así mismo lo has establecido. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Así, hermanos, hemos compartido la palabra de Dios con ustedes. Aprovecha esta enseñanza, comparta los videos con sus hermanos, con sus amigos. Y aquí está el teléfono a llamarnos, nos puede llamar en confianza. Esperamos de ustedes que la paz de Dios y la unción de su Espíritu Santo los llene de día en día. Dios les bendiga.